Base de datos. Integrantes: Carla Verbel y Gabriel Rangel. Bases de datos. Sistema informático que permite almacenar y recuperar información. Para acceder a una base de datos, la información tiene que estar estructurada de manera organizada. Aparte de los datos que son almacenados en el archivo, también hay una serie de datos en los que se informa el tipo de campo, los campos, la longitud de cada campo. Esto se llama gestor de datos. Historia de la base de datos. Nace de la necesidad de almacenar grandes cantidades de datos para su posterior consulta, producidas por las nuevas industrias que creaban gran cantidad de información. Historia de la base de datos. Máquina perforadora de Hermann Hollerith, 1860-1929. Hermann Hollerith fue denominado el primer ingeniero estadístico de la historia, ya que inventó una computadora llamada máquina automática perforadora de tarjetas. Para hacer el censo en los Estados Unidos en 1880, se tardaron 7 años para obtener resultados. Década de 1950. Se originaron las cintas magnéticas. Por medio de este mecanismo se empezó a automatizar la información de las nóminas, como por ejemplo el aumento del salario. Década de 1960. Uso de los discos. Se podía consultar la información directamente. Esto ayudó a ahorrar tiempo. No era necesario saber exactamente dónde estaban los datos en los discos. Los discos dieron inicio a las bases de datos, de red y jerárquica, gracias a los programadores con su habilidad de manipulación de estructuras. Junto con las ventajas de los discos, era posible guardar estructuras de datos como listas y árboles. Década de 1970. Publicaron un artículo llamado Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos y se publicó una serie de reglas para la evaluación de administradores de sistemas de datos relacionales y así nacieron las bases de datos relacionales. También en 1971 el multimillonario Larry Ellison desarrolló la base de datos Oracle. Década de 1980. Las bases de datos relacionales con su sistema de tablas, filas y columnas pudieron competir con las bases de datos jerárquicas y de red. Década de 1990. Para la toma de decisiones se crea el lenguaje SQL. Es un lenguaje de consulta estructurado que analiza grandes cantidades de información. También en 1997 apareció WWW, World Wide Web. Facilitaba la consulta de la base de datos. Siglo XXI. Año 2000 en adelante. Bases de datos que cumplan con el protocolo OAI-PMH. Permiten el almacenamiento de gran cantidad de artículos que permiten una mayor visibilidad y acceso en el ámbito científico. Leyes del código. Regla 1. Regla de información. Toda la información en una base de datos relacional se representa explícitamente en el nivel lógico, exactamente de una manera, con valores en tablas. Regla 2. Regla del acceso garantizado. Para todos y cada uno de los datos en una base de datos relacional se garantiza que son accesibles a nivel lógico utilizando una combinación de nombre de tabla, valor de clave primaria y nombre de columna. Regla número 3. Tratamiento sistemático de valores nulos. Los valores nulos, que son distintos de la cadena vacía, blancos, ceros, se soportan en los sistemas de gestión de base de datos totalmente relacionales para representar información desconocida o no aplicable de manera sistemática, independientemente del tipo de datos. Regla número 4. Catálogo dinámico en línea basado en el modelo relacional. La descripción de la base de datos se representa a nivel lógico de la misma manera que los datos normales, de modo que los usuarios autorizados pueden aplicar el mismo lenguaje relacional a su consulta, igual que lo aplican a los datos normales. Regla número 5. Regla del sublenguaje de datos completo. Un sistema relacional debe soportar varios lenguajes y varios modos de uso de terminal, por ejemplo, rellenar formularios. Sin embargo, debe existir al menos un lenguaje cuyas sentencias sean expresables mediante una sintaxis bien definida, como cadenas de caracteres, y que sea completo, soportando definición de datos, definición de vistas, manipulación de datos, limitantes de integridad y limitantes de transacción. Regla número 6. Regla de la actualización de vistas.
Todas las vistas que son teóricamente actualizables se pueden actualizar por sistema. Regla número 7. Inserción, actualización y borrado de alto nivel. La capacidad de manejar una relación base o derivada como un solo operando se aplica no solo a la recuperación de los datos, consultas, sino también a la inserción, actualización y borrado de datos. Regla número 8. Independencia física de datos. Los programas de aplicación y actividades del terminal permanecen inalterados a nivel lógico, cuando quiera que se realicen cambios en las representaciones de almacenamiento o métodos de acceso. Regla número 9. Independencia lógica de datos. Los programas de aplicación y actividades del terminal permanecen inalterados a nivel lógico, cuando quiera que se realicen cambios en las tablas base que preceden a la información. Regla número 10. Independencia de integridad. Los limitantes de integridad específicos para una determinada base de datos relacional deben poder ser definidos en el sublenguaje de datos relacional y almacenables en el catálogo, no en los programas de aplicación. Regla número 11. Independencia de distribución. Una base de datos relacional tiene independencia de distribución. Regla número 12. Regla de la no subversión. Si un sistema relacional tiene un lenguaje de bajo nivel, ese bajo nivel no puede ser usado para saltarse las reglas de integridad y los limitantes expresados en los lenguajes relacionales de más alto nivel. Sistemas de gestión de bases de datos. Programas destinados principalmente a almacenar, manipular y recuperar la información, y desempeñan operaciones que suelen tener lugar a diario: altas y bajas de clientes, apuntes en las cuentas bancarias, adquisición y pérdida de libros o su préstamo, y devolución, elaboración de informes sobre los clientes o socios morosos, sobre las calificaciones de los alumnos, etc. Existen sistemas de gestión de base de datos libres, por ejemplo, PostgreSQL, Firebird, SQLite, DB2 Express y Apache Derby. También existen sistemas de gestión de base de datos que no son libres, como podemos encontrar actualmente MySQL de licencia dual que depende del uso, aunque también se encuentra una versión que es gratuita. El Advantage Database, el DBase, el FileMaker, el FrogSpot, el GEBase, el IBM DB2, IBM Informix y el Interbase de Codegear Filial Borland. También existen Magic, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Nexus DB, Open Access, Oracle, Paradox, Pervasive SQL, Progress, Sybase ASM, Sybase ASAM, Sybase IQ, Windows Base, IBM IMS y KI DBMS. También dentro de los sistemas de gestión de base de datos no libres y gratuitos se encuentran las versiones de Microsoft SQL Server edición compacta, la de Sybase AC expresión para Linux edición gratuita y la de Oracle Express edición 10 que solo corre en un servidor de capacidad limitada. Bueno, muchísimas gracias por su atención.